Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas de Panorama Odontológico Online. En esta oportunidad vamos a presentar al profesor titular de la Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial 3 de la Facultad de Odontología Universidad de Buenos Aires, el profesor Dr. Sergio Gota. Él es dictante de cursos de la especialidad en nuestro país y en el exterior. Sergio hace unas pocas semanas estuvo con nosotros en la Facultad de Odontología, en el aula magna, el doctor Tarnow. Y habla un poquito de los distintos escenarios que podemos encontrar a la hora de la colocación de un implante inmediato. Y me pareció percibir como que hay cambios en los paradigmas, digamos, de la colocación del implante, de qué es lo que pasa, digamos, que uno por ahí viene con la idea de uno tomar un injerto de tejido conectivo del paladar para cambiar el biotipo gingival y asegurarnos de alguna manera preservación de esa tabla vestibular. Bueno, me parece que hay unos cambios, o sea, me gustaría que lo pudiéramos compartir con toda la audiencia. Hay muchos cambios, hay muchos cambios. Nosotros a partir del 2012, 2013 empezamos a trabajar en una línea completamente distinta, entendiendo que cuando hacemos una extracción, el problema de la tabla vestibular tiene que ver con el aporte de pérdida vascular que sufre esa tabla, producto de que pierde el ligamento periodontal, que es una de las fuentes de nutrición. La otra fuente de nutrición es el periósteo, de manera que si hacemos lo convencional, que es levantar un colgajo, perdemos esta segunda fuente de nutrición. La tercera fuente de nutrición es el medular, pero la cortical vestibular de un incisivo superior es tan delgada, tiene menos de 0,5 milímetros de espesor en el 65% de los pacientes, que no tiene medular. De manera que si levantás colgajo y haces la exodoncia, dejás completamente avascular ese hueso vestibular y esa es la verdadera causa de la reabsorción que sufre. A partir de ahí empezamos a trabajar siempre con técnicas flapless, sin levantar colgajos. Todos los autores coinciden que cuando vos haces la extracción, aún sin levantar colgajos, hay un colapso de la tabla vestibular que va hacia palatino y que tiene aproximadamente 1 milímetro de pérdida de volumen vestibular. Para evitar eso hicimos un estudio multicéntrico con el doctor Tarnow, con el doctor Salama, con el doctor Garber. Esto se hizo en Atlanta, en New York y en Buenos Aires, en mi clínica, en donde conformamos 4 grupos de trabajo diferentes, siempre alvéolos tipo 1, con tabla vestibular intacto y con tejido vestibular intacto, en donde en un grupo solamente colocábamos el implante sin ningún biomaterial en el gap, en el grupo 2 colocábamos el implante y un biomaterial en el gap, en el grupo 3 colocábamos el implante sin biomaterial en el gap, pero con una corona provisoria de carga inmediata, y en el grupo 4 biomaterial más corona provisoria. Lo que encontramos fue que cuando injertamos el gap y además colocamos una corona provisoria que le da soporte al margen gingival, el colapso se reducía a solamente 0,1 milímetros, lo cual no es apreciable desde el punto de vista clínico. Nos permitía maximizar el resultado del aspecto gingival y todo esto con una técnica absolutamente simple, con un paciente que no tiene prácticamente posoperatorio, que no hay edema, que no hay molestias, muy diferente a cuando tomás un injerto de tejido conectivo, que si bien desde lo quirúrgico es una técnica absolutamente sencilla, el posoperatorio de la zona dadora del tejido del paladar es incómodo. Realmente el paciente durante 1 o 2 semanas está incómodo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces esto vos hablás del caso tipo 1, que sería como el ideal, pero a veces no se te presenta el caso ideal y por ahí no tenés cortical vestibular y sí tenés paño como para cubrir. En esos casos, ¿cómo resolverías? Bueno, en los alvéolos tipo 2, donde el tejido gingival todavía está intacto, pero nos falta parte de la tabla vestibular, hacemos un protocolo mixto. Hacemos la exodoncia flapless siempre, colocamos una membrana en la cara vestibular, separando el tejido blando de lo que va a ser nuestro implante y nuestro material de injerto, y hacemos todo en una sola cirugía. Es decir, colocamos implante, colocamos injerto y colocamos una membrana por la vía del alvéolo sin levantar colgajo, y si la estabilidad del implante lo permite, hacemos carga inmediata colocando un provisorio fuera de oclusión. Y si la estabilidad primaria del implante no es lo adecuada como para carga inmediata, hacemos un tapón de cicatrización personalizado que le da soporte al tejido blando. Entonces seguimos manteniendo la misma esencia filosófica del trabajo. Partimos de un margen gingival que está bien, que tiene papilas correctas,
que la altura gingival está nivelada con la de los dientes vecinos, entonces tratamos de no modificar lo que tenemos. Todo lo que está lindo y está perfecto, tratamos de no modificarlo levantando un colgajo. No ponemos injerto de tejido conectivo porque encontramos que el biomaterial contra el tejido gingival nos termina engrosando el tejido gingival, pasando de un biotipo fino a un biotipo grueso sin haber colocado injerto de tejido conectivo. Esto también es parte del trabajo multicéntrico que publicamos con Tarnow, Salama y Garber, en donde en la parte 2 del trabajo hacemos hincapié en los grosores gingivales que obtenemos. Y realmente hay un engrosamiento marcado sin tener que recurrir al tejido gingival. Cuando vos comentás el tema de agregar una membrana que sería como la función es la contenedora de ese sustituto óseo que vos vas a colocar, o sea, va por dentro del alvéolo, o sea, en ningún momento vos despegás ese colgajo, o sea, va... La función de la membrana es contener el biomaterial, como vos dijiste, y por supuesto también actuar como oclusiva, es decir, evitar el pasaje de las células del tejido conectivo hacia el gap y nuestro material de injerto. La técnica de cucurucho. Exacto. Originalmente esto lo desarrolló Dennis Tarnow, pero con implantes diferidos. Colocaba la membrana sin levantar colgajo, el biomaterial, replegaba la membrana hacia palatino, la suturaba, quedaba expuesta en la zona del alvéolo y lograba reconstruir el reborde alveolar y colocaba el implante en un segundo estadio. Algunos años después, en un trabajo que hicimos con Guido Zamacchiaro y con Steven Chu, del grupo de Dennis Tarnow, hicimos exactamente lo mismo, pero colocando el implante en la misma cirugía. Y no replegás la membrana. Y no replegás, la membrana termina en el margen vestibular, termina a nivel del margen gingival vestibular. Y a partir de ahí va a estar el implante con su corona provisoria. De manera que juntamos las dos técnicas en una, ¿no? Básicamente lo que nos permite esto es ganar tiempo. Los resultados son equivalentes, no hay mayores diferencias, pero sí el paciente resuelve todo en una sola cirugía. Y en ese caso, ¿cuánto tiempo esperás para hacer, digamos, el descubrimiento del implante o la carga, digamos, la carga protética? Bueno, la mayoría de las veces hacemos carga inmediata. O sea que el paciente se va con una corona provisoria atornillada sobre el implante. Esa corona, por supuesto, está fuera de oclusión, sí, tanto en céntrica como en excéntricas mandibulares. Para hacer esto, el torque de inserción del implante tiene que tener un mínimo de 35 newtons. Si por algún motivo no lo logramos, hacemos un tapón de cicatrización personalizado que oblitera completamente el alvéolo, que le da soporte al margen vestibular, y en ese caso, entre 4 y 5 meses después, hacemos la carga con corona provisoria y con corona definitiva. Bueno, ¿y qué pasa en el último de los escenarios, en donde no tengo tabla vestibular y tampoco tengo paño, digamos, lo que sería el colgajo vestibular para recubrimiento? O sea que, por ejemplo, una pieza fracturada que hay que extraer y no tiene ni tabla vestibular, ni tengo tampoco paño. Bueno, en los alvéolos tipo 3, que tengo déficit de tabla vestibular y déficit de altura de tejido gingival en vestibular, lo que hacemos es la extracción y diferir, permitir que ese tejido blando cicatrice. Ese margen gingival, que está más apical que el de los dientes vecinos, va a ir a buscar el margen gingival del colgajo palatino, que normalmente sí está al mismo nivel que los dientes vecinos. Con lo cual, al cabo de unas 3 o 4 semanas, cuando haya reparado el tejido gingival, yo pasé de un alvéolo tipo 2 a un alvéolo tipo 3, a un alvéolo tipo 2. Mi margen gingival creció, llegó hasta la altura que tenía el margen gingival palatino. Por supuesto, el alvéolo todavía no reparó, pero ahí puedo entrar, colocar el implante y hacer la regeneración ósea. Acá ya en esta segunda etapa no podemos hablar de una técnica flapless, porque permitimos que el alvéolo repare, pero sí hacemos colgajos mínimos con legrados mínimos, siempre para bajar el trauma quirúrgico, mantener el máximo de irrigación y por supuesto tener el mejor postoperatorio que podamos. Con respecto a ese gap, entonces, ¿es necesario injertar? ¿No es necesario injertar? O sea, por lo que interpreto es como que si no tengo suficiente, digamos, si queda un gap entre el implante, un gap sería el espacio, digamos, libre entre lo que es el implante y lo que es la tabla vestibular, ameritaría. Pero bueno, si nos querés contar un poquito. Con respecto al gap vestibular, siempre tiene que existir el gap vestibular. Como concepto fundamental, el implante tiene que estar colocado contra la tabla palatina del alvéolo, por dos motivos. Eso me va a permitir que el tornillo emerja en el cingulum de la corona y me va a permitir hacer un provisorio atornillado. Y número 2, me alejo de la tabla vestibular, que es la problemática, que es la que se puede reabsorber y la que me puede traer problemas.
Si yo pongo o no un biomaterial en el gap, la osseointegración va a ocurrir en ambos casos. El implante va a funcionar. El problema de no poner un biomaterial en el gap es que la tabla va a reparar con un colapso hacia palatino. Mi tejido vestibular se va a ir 1 milímetro hacia palatino y el aspecto estético gingival no va a ser el óptimo. Por eso, en el sector anterior, de canino a canino, para nosotros es imprescindible injertar el gap, porque eso nos va a dar la chance de tener el mejor contorno vestibular posible, sin colapsos, que se mantengan las convexidades vestibulares típicas de cada alvéolo y que esa convexidad no se transforme en una concavidad donde la encía se ve más oscura, porque básicamente hay sombra en esa concavidad y malogra el resultado estético. Esto obviamente es particularmente importante en pacientes que tienen una línea de la sonrisa alta y que muestran algo del tejido vestibular, si no la importancia disminuye. O sea, siempre tiene que ver con ese colapso de la tabla. Mantener la convexidad vestibular. Yendo a otro terreno que también tiene que ver un poco con la regeneración, en los casos que queremos colocar un implante y es necesario abordar el seno maxilar y a través de la abertura, digamos, o sea, no a través del alvéolo, sino que hay que hacer la contraabertura, lo que era la famosa Cadwell look, digamos, la abertura para saber colocar el sustituto. ¿Qué nos puedes decir respecto del recubrimiento de esa ventana que haces para la colocación del sustituto óseo? Si colocamos membrana, no colocamos membrana, ¿cómo repara eso? Con respecto a la ventana de acceso al seno maxilar, y si luego poner un biomaterial, cubrirla o no con membrana, es un motivo de mucha discusión. Nosotros durante años en senos bilaterales poníamos membrana de un lado sí y del otro lado no, para tratar de ver lo que pasa, y ni desde el punto de vista clínico ni desde el punto de vista radiográfico veíamos diferencias, los resultados eran exactamente iguales. Es más, en muchos de estos pacientes, en el momento de colocar los implantes con una trefina de 2 milímetros, hacíamos biopsias óseas y en la cavidad que dejaba la trefina colocábamos el implante, de manera que no le generábamos un daño al paciente. Los resultados que obteníamos era igual, del lado con membrana y sin membrana, así que para mí es una pregunta que tiene respuesta certera desde hace muchos años. Pero me dejó muy tranquilo un trabajo de un grupo de brasileros que apareció, no me acuerdo exacto el año, creo que fue en el 2013, si no me falla la memoria, de Hugo Nari Filho, hijo. Hicieron un trabajo en animales, en conejos. La mitad de las elevaciones de seno las cubrieron con una membrana de teflón, una membrana Gore-Tex, y la otra mitad no. Y sacrificaron los animales a distintas líneas de tiempo y hicieron trabajos histomorfométricos e inmunohistoquímicos y no tuvieron ninguna diferencia en todos los parámetros de cicatrización. La cantidad de hueso que se formó y la calidad de hueso que se formó era exactamente igual colocando la membrana que no colocándola. De manera que nos parece que no tiene ningún sentido colocar la membrana. Es absolutamente innecesario a la muestra de los trabajos de investigación y de los trabajos clínicos que nosotros mismos hemos hecho. Vamos a ir a otro terreno ahora, que por lo que estuvimos conversando hace poquito me decías que en la cátedra van a empezar a implementar la utilización tanto del ácido hialurónico como de la toxina botulínica, ¿no? Quiero que nos cuentes un poquito para qué uno, para qué el otro, cómo va a funcionar esto dentro del servicio, digamos, o sea, y cuál es la función en odontología, digamos, para nosotros como odontólogos. Hace unos poquitos meses creamos en la facultad el área de armonización orofacial, que incluye toxina botulínica y ácido hialurónico, entre otras técnicas quirúrgicas. Realmente encontramos muchos beneficios en la utilización de estos productos, ¿no? Básicamente el Botox es útil para disminuir las líneas de expresión facial, concretamente las arrugas de expresión, y no solo eso, nos permite mejorar arrugas peribucales, arrugas periorbitarias, arrugas frontales, pero además nos permite corregir, por ejemplo, sonrisas gingivales, dándole más longitud al labio al selectivamente inactivar algunos de los músculos elevadores del labio. De manera que el uso en odontología es espectacular, podemos lograr cosas que antes no lográbamos. Y el ácido hialurónico es un complemento genial, porque en el tratamiento de las arrugas periorbitarias, de las arrugas de los surcos nasogenianos, por ejemplo,
la posibilidad de utilizar rellenos volumétricos nos mejora muchísimo. Están estudiados diferentes puntos de aplicación que permiten darle soporte a los tejidos blandos, incluso que permite liftear el tejido blando de la cara cuando aplicamos, por ejemplo, en región malar, y eso nos permite disminuir la prominencia del surco nasogeniano, nos permite recontornear los labios, disminuyendo las arrugas peribucales. La verdad es que lo encontramos como un complemento imprescindible para los parámetros estéticos de hoy a todo lo que nosotros hacemos en odontología. Y aparte en manos de cirujanos que tenemos una ventaja, y es que conocemos muy bien la anatomía. Quizá, sobre todo con el ácido hialurónico, los mayores problemas tienen que ver con inyectarlo dentro de vasos sanguíneos, pudiendo generar trombos, pudiendo generar necrosis. Puede haber complicaciones potencialmente serias. Pero, como siempre pasa, si uno conoce con claridad la anatomía, es bastante fácil saber dónde es seguro inyectarlo y dónde no, y tomar las precauciones del caso. Así que para nosotros es un complemento genial, tanto en los pacientes de rehabilitación bucal como en pacientes mucho más complejos, ¿no? Pacientes con fisuras labio-alveolo-palatinas, pacientes que tienen fuertes asimetrías, pacientes que luego de una cirugía ortognática a lo mejor todavía necesitamos algo más de volumen en región malar o en ángulos mandibulares para darle más contorno. Encontramos ahí en los rellenos una aplicación clave para lograr el mejor resultado estético posible. Cada tanto hay que volver a repetirlos, no es que es una vez, o sea, no. Es como que... Sí, por supuesto, sí, hay que repetirlos. Los ácidos hialurónicos tienen distintas densidades y distintos tiempos de reabsorción. Pero el ácido hialurónico además es un fuerte estimulador de los fibroblastos. Es decir, además generamos que haya neoformación de colágeno propio. De manera que mejora no solo el aspecto, sino la calidad de la piel. La piel se ve más joven también. Vamos a venir todos por acá. Vamos a hacer una escala. Pero sí, necesita reaplicaciones, que dependiendo del material que usemos puede ser 1 año, pueden ser 2 años, pero requiere reaplicaciones. Al igual que el Botox. ¿Cuál considerás sería el desafío futuro de la especialidad? Los nuevos desafíos siempre tienen que ver básicamente con lograr mejores resultados y en tiempos más cortos, ¿no? 30 años atrás nos preocupamos muchísimo más por lo funcional que por lo estético. Hoy me atrevo a decir casi sin lugar a dudas que lo estético y lo funcional están en el mismo plano. No hay estética sin función, pero el valor que hoy le damos a la estética está muy cerca de la que le damos a la función. Y en ese sentido trabajamos constantemente, ¿no? Cada vez tratamos de hacer menos abordajes extraorales y más abordajes intraorales para eliminar cicatrices, para no dejar cicatrices. Cada vez, bueno, hablamos de rellenos y de toxina botulínica hace un rato, cada vez nos preocupamos más por la armonía orofacial en su conjunto. Y creo que esta es una tendencia que no va a cambiar en los próximos años. Bueno, Sergio, la verdad que un placer, muy clara toda tu exposición, así que te agradezco por tu tiempo, que seguramente y por todos los conocimientos que nos brindaste, va a ser muy claro y muy fructífero para toda nuestra audiencia odontológica. Gracias. Muchas gracias.